A propósito de este tema, le damos la bienvenida a Alejandro Sánchez, él es jefe del Área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto para el Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido, señor Sánchez. Iniciemos. El organismo ejecutivo es el momento que aún no ha presentado ante toda la población guatemalteca los puntos que van a formar la propuesta de la despenalización de las drogas y que también van a llevar a todos los mandatarios de la región. Hemos visto también en las noticias que el embajador de Estados Unidos en Guatemala ha dicho y ha manifestado todavía la postura del gobierno estadounidense en cuanto a que ellos no van a llevar ni siquiera al diálogo el tema de la despenalización de las drogas. ¿Será que este desconocimiento de la propuesta podría ser la razón por la cual el gobierno estadounidense se mantiene firme en su postura de ni siquiera hablar del tema? Sí, yo creo que hay que entender que en este momento el clima político electoral en Estados Unidos se encamina a una nueva elección presidencial y de esta cuenta un tema como el de la despenalización de las drogas pues no es el tema que quisieran platicar los candidatos presidenciales. Eso es en cuanto a la posición de Estados Unidos. Respecto a la posición del gobierno, debe hacerse varias preguntas, porque, digamos, en un artículo el año pasado yo preguntaba acerca de cuál podría ser esa regionalización de la discusión de las drogas, cuando en realidad lo que tenemos es un mercado de drogas que es global. Tenemos precursores que vienen de China hacia Guatemala, en Guatemala se procesan, caminan por México hacia Estados Unidos. Realmente lo que hay en el tema de drogas es un mercado global. Y la discusión, creo que en el ámbito regional, sería una discusión todavía muy limitada. Se requeriría una posición de Guatemala, tanto ante la Asamblea General de Naciones Unidas como ante el Consejo de Seguridad. Esto no es nuevo. El secretario general Ban Ki-moon ya se ha referido al problema de las drogas como un problema de seguridad mundial ante el Consejo de Seguridad. Ahora bien, en cuanto a hablar de despenalizar el tema de las drogas, ¿cree usted que estaríamos frente a algo parcial, algo total, despenalizar que la fabricación, el consumo? ¿Por dónde cree usted que debería ir la línea? Sí, hay 5 regímenes de controles de drogas, ¿no? Desde la propuesta de prohibición absoluta hasta la propuesta de libre mercado. En medio de eso hay unas variantes que se utilizan a través del mundo. Muchas de las cosas que nosotros conocemos y que se consumen habitualmente son drogas. En el caso del tabaco y el alcohol son drogas, están reguladas, tienen regulados su producción, su transporte, los impuestos que pagan. Y por supuesto que hay consecuencias de salud que son tratadas de combatir a través de ciertos tratados. Para poner el ejemplo del tabaco, hay un tratado que se llama el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que establece ciertas medidas que, por cierto, Guatemala no ha terminado de implementar, para evitar que más personas se conviertan en adictos al tabaco. Este es un ejemplo de regulación. Está el ejemplo de otras drogas que tienen usos médicos, como la morfina, que se utiliza para enfermos terminales de cáncer, y en las cuales se puede hacer una venta bajo prescripción médica. Es decir, no puede decirse que haya un solo método y lo que habría que buscar es encontrar un método común a todos los países, porque algunas de las drogas que tienen usos, digamos, de diversión, tienen usos terapéuticos a la vez. Es el caso de la marihuana, que es producida legalmente en Estados Unidos y Canadá para usos terapéuticos, pero también tiene un mercado ilegal. El punto principal es establecer mecanismos de control sobre una fuerza económica tan grande que avasalla la capacidad de los estados. Ningún estado creo que pueda invertir la cantidad de dinero que se gana en el mercado de las drogas para financiar su combate. Uno de los principales argumentos que se muestran en contra de la despenalización de las drogas podría ser el desbaratamiento que podría existir en la sociedad si se le permite a toda la juventud poder acceder a las drogas. Con esta propuesta de la despenalización de las drogas no se conoce cuáles son las drogas que se va a permitir su libre consumo. Lo digo porque estábamos hablando que incluso el tabaco y todas estas cuestiones también forman parte de las drogas, pero definitivamente no causan los mismos efectos un tabaco y el alcohol que, por ejemplo, la cocaína o incluso la heroína. Entonces, ¿será que en esta propuesta de la despenalización de las drogas se contemplan todos estos tipos de drogas que son alrededor de casi 30? Entonces, ¿será que están estos contemplados? ¿Sería eso positivo? ¿Qué repercusiones trae para la sociedad guatemalteca? Sí, Naciones Unidas en un informe ha indicado que la población que podría ser sujeta a problemas de salud derivados del consumo de drogas es el 0.6% de la población.
Contra esto uno puede ver, digamos, la prevalencia de tabaco. El tabaco causa 3.000 muertes anuales en Guatemala por cánceres relacionados con su consumo. Y cuando uno ve las dos proporciones, uno se da cuenta que, pues, al final de cuentas, estas drogas, además hay que tener cuidado porque hay nuevas drogas que surgen todos los días, ¿verdad? O sea, uno no podría, a través de un sistema de regulación, prever todas las otras drogas de diseño que se puedan producir. Y creo que ahí es donde hay que moderarlo. Este temor respecto a la juventud y respecto al abuso de las drogas, ha sido un temor reiterado a través del tiempo. Fue el mismo temor que se tuvo respecto al alcohol durante la ley seca. Sí, y nosotros conocemos que hay personas que pueden consumir alcohol socialmente y personas que se convierten en personas con un problema de alcohol. Esas son las diferencias, los enfoques son los que cambian. Si uno encarcelara a cada persona que tiene problemas con el alcohol, probablemente tendríamos nuestros cárceles más que rebasados, ¿no? Sí. Pero si nosotros, en cambio, tuviéramos tratamiento médico para las personas que consumen alcohol, tendríamos una sociedad más sana. Y es una problemática bien jurídico tutelada, sino que nosotros queremos proteger es la salud e integridad de las personas. El enfoque que tenemos que utilizar es un enfoque de salud. Les cuenta la directora de la OPS en su reciente visita a Guatemala, se mostró a favor de la discusión desde un enfoque de salud. Porque al final de cuentas los costos son en el área de salud. Y ahí es donde uno debe de moderar, y por eso decía que había que tener cuidado, porque están los dos extremos, prohibición absoluta y libre mercado. Ni uno ni otro son buenos, y los intermedios son los que nos gustaría conocer qué es lo que está proponiendo por parte del gobierno. Exacto. Y saber qué es esa regulación y si esa regulación va a abarcar a todos los países del mundo, porque mientras sigamos con un problema mundial de drogas, pues, que solo se trata en un país, ¿no? Solo se trata de un país, pues será un pequeño parte sobre la problemática. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de las personas que ya se dedican a la fabricación y que pues ya hemos visto estos grandes capos del narcotráfico que viven con unas excentricidades y lujos a no más poder? ¿Qué pasará con todos ellos? ¿O qué cree usted que debería de pasar con estas personas? Bueno, probablemente muchos de ellos nunca nos enteraremos, ¿verdad? Para poner un ejemplo, en este momento vigente la ley de extinción de dominio, nosotros no hemos visto ninguna persecución de ninguna de estas personas que tienen esas grandes mansiones y los 20 carros de $500,000 de quetzales en su casa. No vemos persecución penal respecto a ellos. No creería yo que el Estado tampoco tenga capacidades para hacer persecución penal de ellos posterior a ello. Probablemente tendría que haber un proceso de regulación de la actividad. Al final de cuentas son actividades económicas. ¿Y no cree usted que se legitimaría esta actividad ilícita? Por eso es que sería interesante conocer qué es lo que está proponiendo el gobierno. Y dejaría de ser ilícita en caso de que se despenalice. Pues. Sí, en este momento desconocemos qué es lo que está proponiendo el gobierno concretamente, cómo piensa dar ese paso de un punto a otro. Lo que yo sé con certeza es que ellos, como cualquier otro comerciante de drogas, ya sea legales o ilegales, tendrá que sujetarse a regímenes de control de producción, de control de transporte, de control de impuestos, tendrá que ser sujetos a todas estas cuestiones. Muchas farmacéuticas siguen produciendo drogas que están clasificadas como ilegales, pero tienen usos médicos. Entonces ahí la pregunta, una pregunta quizás más de fondo será que las grandes farmacéuticas van a tomar ese mercado, van a crear nuevas empresas para tomarlo, porque obviamente en el momento que se regule y se introduzca a la licitud ese negocio, pues los grandes intereses aparecerán y habrá una distribución de esos intereses. En este momento lo que sí se debe decir es que no ha habido persecución de estos grandes capos, y no creo que el Estado tenga los recursos económicos para enfrentar esa persecución, y no sé si lo tendrá después en el eventual caso de que se regularice el mercado de las drogas. Bueno, aunque quisiéramos seguir hablando muchísimo más del tema, sobre todo las nuevas atribuciones que también tendría la Superintendencia de Administración Tributaria para la persecución en impuestos y demás, que debería estar ya tenía todos los comerciantes de drogas en caso de que esto se actualice, pero ni modo, hemos tenido que llegar al tiempo, así que vamos a ir ahora con noticias en el plano internacional con Andrea Domínguez.